Oro, oro en cantidades. Entonces, nosotros solamente nos contentamos, nos conformamos con la arenita que llevan los ríos. Pero el oro está ahí en ese sitio. Usted va a encontrar cantidades de oro. Pero no oro por granitos, por arenitas, sino por libras. Así contaba Quimbari, el cacique Quimbaya. Ellos caminaban a través de la selva chocuana durante 4 meses y llegaban hasta la orilla, hasta la costa del mar Pacífico, y allí estaba la mina. Ahí estaba la mina. Tenía 2 entradas, una por el lado del Pacífico y otra por el lado del Atlántico. Ahí hay una loma y esa loma es puro oro, puro oro. Pero hay ríos subterráneos que van empujando el oro, lo van moliendo y van llevando la arenita hacia el Atrato y hacia otros ríos del Chocó. Pero el oro en piedra, por libras, por medias libras, está ahí, esperándolo a usted. Claro, hay que invertir, hay que trabajar, porque las entradas están a 30, 40 metros de profundidad. Bueno, ¿cuánto tiempo duraron los quimbayas sacando el oro y llevándolo secretamente, atravesando el Chocó y llegando hasta su tierra, la tierra de Quimbaya, la tierra del Quindío, de Armenia, Pereira, ¿sí?, de Risaralda? Todo ese sector de Risaralda, Armenia y Pereira, hasta Calarcá, era el dominio de los quimbayas. Entonces, este amigo Felipo Vasco Calá, que era un español, ese hombre llegó y fue y compró barcos y empezó a llevar el oro. Pero él no lo llevaba para España, porque si lo llevaba a España, entonces lo iban a coger preso. Entonces, él en estos barcos iba hacia Inglaterra, hacia Holanda y aún hacia los países nórdicos, y llevaba su cargamento. Entonces, él vio que los quimbayas tenían mucho oro, aprendió muchas de las palabras de ellos y también ellos aprendieron algunas palabras de él, del idioma español, y así se comunicaron. Entonces, luego, los quimbayas, cuando se dieron cuenta que ellos lo que querían era el oro, pues fueron enterrando sus joyas que ellos tenían puestas en sus cuerpos, las enterraron. Y cuando los españoles fueron al Chocó y no encontraron las minas y se volvieron, pues estaban enojados. Cogieron al cacique Quimbari, lo torturaron y hasta que le sacaron dónde estaba la entrada para las minas, porque es una sola mina. Entonces la mina tiene 2 entradas. Cuando lo torturaron, él pudo decir dónde estaban las minas. Pero ellos despojaron a los indígenas de las pocas joyas que ellos habían dejado en su cuerpo, les quitaron esas joyas, tal vez una media tonelada de oro, y con eso compraron barcos que se llamaron los barcos fantasma, porque aunque la corona española y aún los mismos ingleses buscaban la forma de atajarlos para que ellos no vendieran el oro sino robárselo, sin embargo nunca pudieron, y por eso se conocieron estas galeras, estos barcos se conocieron como los barcos fantasmas de Filipo Vasco Calá. Filipo Vasco Calá, al final ya de sus días, al final de su vida, pues él ya se quedó a vivir en Inglaterra, no volvió a llevar más oro, porque con el oro que él llevó, con eso compró palacios, compró
negocios, compró tierra, compró muchas cosas en Inglaterra, y los mayores compradores de oro de Filipo eran los reyes de Inglaterra. Nunca lo denunciaron, nunca lo entregaron a España, y él murió siendo un noble en Inglaterra y teniendo muchas posesiones. Él escribió una carta. Parece que la carta se la dejó a los hijos o a uno de los hijos. No se sabe cuántos hijos tuvo, pero parece que se la dejó a uno de sus hijos para que cuando él quisiera volver otra vez a América, volver a Colombia y volver al Chocó, supiera dónde estaban las minas de oro. Pero minas donde no hay granitos, sino libras, medias libras, rocas grandes de oro. Entonces, muchas de las veces nosotros los colombianos lloramos de pobreza, pero claro, si vamos a ir allí, tenemos que trabajar, tenemos que profundizar en el suelo, porque este hombre, Filipo Vasco Calá, él le puso cargas de pólvora a las entradas y hizo explotar las entradas y tapó las entradas, y a los hombres que trabajaron para él los mató para que nunca pudieran decir dónde estaban las minas y nadie se enterara dónde estaban las minas. Entonces, hoy tal vez usted quiere mucho oro, ya tal vez no tenga que morir como murió el cacique Quimbari, pero usted podría ir al Chocó, y ahí donde está el círculo, en este mapa que se encontró con la carta, ahí es el sitio donde está la mina de oro del Dorado de América. Yo pienso que aún de América, no solamente de Colombia, sino de América. Este hombre, Filipo Vasco Calá, sacó mucho oro y llevó muchos viajes de oro hasta Inglaterra, y a lo último le dieron el título de corsario, o sea, más o menos como decir pirata, que le robaba a los españoles